Parashá Shoftim. En la Parashá Shoftim vamos a encontrar 4 ministerios o instituciones modelo para liderar, para dirigir, para gobernar la nación que Dios le prometió a Abraham. Y vamos a discutir esas 4 oficinas, esos 4 ministerios, esos cuatro funciones. Entonces, ¿cuál de estos modelos es el más apropiado para dirigir al pueblo? Vamos a ver. Podrá ser el Naví. Es el profeta, el juez, el sacerdote o el rey. Muy bien. Estoy viendo que... Bueno. ¿Cuál de estas funciones es la que debe funcionar? O mejor dicho, la más apropiada para funcionar. Voy a ver si puedo hacerle un ajuste aquí a la imagen para que salga mejor. Muy bien. ¿Cuál de esas 2 funciones? Entonces, mejor dicho, 4 funciones. El Naví, ese es el profeta. El Shofet es el juez o un Cohen. Y también está el Melech, que es el rey, ¿verdad? Entonces, aquí como venimos leyendo, seguimos en la introducción, o mejor dicho, en el discurso principal de Moisés, en el que él está hablando al pueblo mientras están a punto de entrar a la tierra prometida. Seguimos en este discurso, el cual es el discurso principal. Entonces, no es casualidad que esta porción discuta diferentes formas de liderazgo nacional. Aquí está instruyendo, recordando Moisés al pueblo de estas 4 funciones. En este discurso principal que está escrito en los capítulos, entre los capítulos 5 y 26, contiene mandamientos y normas y reglas que Israel debe observar al entrar a la tierra. Todo esto es un sistema integral de la nación de Israel. Aquí encontramos este conjunto de leyes relacionadas con el liderazgo de Israel. Este liderazgo consiste en que Dios va a cumplir con su pacto y el pueblo va a cumplir también. Y lo que está persiguiendo, esta integridad es de la nación, o sea, toda esta formación, esta integridad, esta nación que Dios está dirigiendo, que está volviendo esa nación santa. Esa nación santa quiere decir apartada, nación escogida, nación que Él es apartada y escogida. ¿Por qué? Dios le está dando la forma, Dios le está dando la gente, Dios le está dando las finanzas, la forma de gobernarlo, o sea, cómo la hacienda, cómo va a gobernar el pueblo, el pueblo de Israel, y le está dando las leyes. Es un reino, en realidad lo que se está estableciendo es un reino, es el reino de una
nación santa, de una nación apartada. Y Dios está constituyendo todo esto. Este liderazgo es consistente en cumplimiento de los pactos. Mejor dicho, esta nación, este liderazgo, forma parte de esa integridad que Dios prometió a Abraham. La semana pasada vimos en la porción de Re, mira que he puesto delante de ti bendición y maldición. Comenzó la importante sección de Hukim u Mishpatim, que es el discurso principal, entre los capítulos 12 y 26. Estas son las normas, las leyes y los estatutos, los mandamientos y los estatutos. Jehová otorgó la Torá para ejercer juicio y además para ser juzgados favorablemente. Esa nación va a ser juzgada. Todos van a ser juzgados. Pero la Torá Dios la dio para que ellos gobernaran, se autogobernaran, se dirigieran con estas instrucciones que Dios les está dando. Esta porción se abrió con el tema estoy refiriéndome a la semana pasada, mira, o Re, se abrió con el lugar que Jehová escogió para habitar ahí, el lugar, el Hamakom se dice en hebreo, y es el lugar específico. Este lugar se convertirá en el centro del reino de Dios, con sus leyes pertinentes de santidad, con sus fronteras. Este es el lugar del reino de Dios. No le quiero decir capital, porque no es realmente esa palabra la que yo quiero usar, sino el lugar, que es el término que la Biblia usa para describirlo. Y quiero usar ese mismo término, el lugar. El establecimiento de estas leyes o instrucciones que Dios le dio a Israel es la base o son la base fundamental de la creación de la nación. No puede existir una nación sin normas, sin leyes. Es utópico. No funciona. Cualquier reino. Y lo digo con ese énfasis, que lo estoy diciendo, no sé cómo decirlo. El reino de Dios no puede existir si no tiene leyes. Ninguna nación puede existir si no tiene leyes, si no tiene instrucciones, si no tiene mandamientos. Y este establecimiento de esta nación, que eso es lo que Dios está haciendo, la promesa que Dios le dio a Abraham es que haré de ti una nación grande. Y Él está estableciendo esa nación. Como vimos en el video anterior, ya vimos cómo Dios otorgó a Abraham a su gente justo después del sacrificio o el evento del sacrificio de Isaac, que no se llevó a cabo, pero cuando Dios lo paró por medio de un ángel, le dijo: por cuanto no me negaste a tu hijo, te daré la nación. O sea, ahí confirmó y le dio descendencia. La descendencia, esa fue la forma de asegurar la descendencia. Lo vimos, estoy diciendo muy rápido, pero básicamente. Pero también el Señor está otorgando sus instrucciones,
sus leyes de dieta especial, su sistema económico que protegerá a la nación de los ricos, o sea, a los pobres lo va a proteger de los ricos. Un sistema diseñado para reiniciarse cada 50 años, que se conoce como el jubileo. Shoftim continúa en ese tema, introduciendo el sistema judicial integral de esta nación. Y aquí empieza diciendo en Deuteronomio 16. Capítulo 18. Y dice, en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dé para tus tribus, pondrás jueces y oficiales y juzgarán el pueblo con juicio recto. Cuando leo esto me estorba en la mente este pensamiento y mejor lo voy a decir para compartirlo. El pensamiento que me estorba es que es una pena que nosotros o a nosotros nos han dicho acerca de todo esto con un manto de religiosidad, con un manto de religión. Y eso es tremendo porque nos ha hecho mucho daño. Si tuviéramos la habilidad, que eso es algo que yo he ido aprendiendo poco a poco, de tener la habilidad de ir leyendo estas escrituras con el valor que la misma escritura ofrece. Con el entendimiento, no con un manto religioso, que una congregación o organización religiosa dice, nos da, porque cuando es así, la organización religiosa escoge ciertas cosas y dice, esto sí es bueno, esto no es bueno. Esto sí es bueno y esto no es bueno. Yo les reto a que tengamos la madurez de nosotros leerla con nuestro propio intelecto y definir qué es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está armando aquí es una nación. Es la nación que va a gobernar este mundo. La nación que viene. Estos 1000 años que se conocen como los 1000 años de milenio, donde el Mesías va a reinar. Y el Mesías va a reinar en su reino con sus leyes, con sus mandamientos, con sus oficiales, con sus jueces, con sus profetas. Él va a echar a andar esta nación. Esto no es algo que nunca arrancó. No, sí, y posiblemente no, porque vamos a ver temas de estos que está hablando Moisés que nunca se llegaron a dar. Y por eso hubo mucho problema. Y por eso sufrió Israel. Y por eso fue castigado Israel. Y por eso Israel terminó en Babilonia. Pero esto, momento, yo no quisiera echarle la culpa a Israel. Porque si pongo en esta mano el peso del mundo frente a estas escrituras, si pongo en esta mano el peso de Israel frente a esas escrituras, yo estoy seguro que Israel ha hecho mucho mejor trabajo que el resto de nosotros. Y lo digo con mucha tranquilidad, porque así es, la historia lo dice, lo confirma. Yo lo puedo leer, lo puedo ver, lo puedo confirmar con la historia. Con esto quiero decir
Y aquí termino ya mi- mi línea, este pensamiento que me está estorbando. Con esto quiero decir, como lo dije la semana pasada, que el problema somos nosotros los humanos, seamos judíos o no, seamos israelitas o no, seamos goyim o no. El hombre, no importa qué hombre es, ha fallado delante de Dios. Todos hemos fallado delante de Dios. Todos hemos violado el sistema que Dios quiere establecer para él reinar en este mundo. Entonces, todos estamos en la misma canasta. No hay unos mejores que otros. Y mucho de lo que voy a leer no se llegó a dar. Pero esta es la idea que Dios está proponiendo. Esta es la idea que Dios está lanzando. Y yo estoy seguro que vamos a parar en esto. ¿Por qué? Porque este es el pensamiento divino. No, pero es que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Ahí es donde cabalmente nos han martillado los religiosos. Si tuviéramos la madurez, yo apelo a eso, a que tengamos la madurez de leer sin sesgo, sin ideas preconcebidas, y agarremos la Biblia y la leamos como es. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es útil para instruir, redarguir, para edificarnos. Y ahí no está hablando del Nuevo Testamento. Está haciendo alusión de estas escrituras que estamos leyendo, en especial la Torá. Y eso es el contexto del Nuevo Testamento. La Torá es útil para instruir. Y ese es la madurez que necesitamos. O sea, quitarnos. Si pudiéramos quitarnos la nube espiritual que cubre nuestros ojos de religión. Porque creo el espíritu religioso es el espíritu más, es una hueste que Dios no destruyó en la cruz y Él la tiene preparada para los últimos capítulos de Apocalipsis, ahí cuando habla de Babilonia, ahí la va a destruir. Porque de Babilonia viene todo esto. De Babilonia viene los sesgos religiosos humanos. De ahí vienen todos. Y no voy a decir religiones porque todas están hundidas en eso. Dejémoslo ahí. Ahora, aquí estoy como delineando esa idea de que Dios está proponiendo que nosotros tengamos una nación, o sea, que Dios está proponiendo cómo va a ser la nación. Y como dice otra vez, en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dé para tus tribus, pondrás ahí jueces y oficiales y juzgarán con juicio recto. El 19 dice, no torcerás el juicio, no tendrás favoritismos, ni recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, solo la justicia seguirás. Serás justo. Esta nación a la que tú vas a entrar y a vivir, estas son las normas. Pongámonos esas ideas y llevemos el hilo de lo que Dios está revelando a través de Moisés para que vivas y poseas la tierra que Jehová tu Dios te da. No te plantarás para ti acera, no
ni ninguna clase de árbol junto al altar de Jehová tu Dios, que harás para ti. Los árboles de acera estaban eran eh, altares paganos en los que la gente buscaba a sus dioses. Dios está buscando no mezclarse con esas figuras religiosas que rodean. Y es bien fácil. O sea, ya cuando vamos a las escrituras y vemos, Él dice, esta es la forma en que tú tienes que dirigirte, tú tienes que delinear tu vida. Cuando veas allá y cuando veas allá religiones de dioses, ajá, no te harás como esas naciones. No harás como esas naciones. Entonces, 22. Ni te erigirás estatua. Cosas que Jehová, tu Dios, aborrece. No harás estatuas. Cosas que Jehová, tu Dios, aborrece. En mi entorno social, en mi entorno cultural, abundan las estatuas religiosas. Esta escritura, obviamente, es inválida para ellos. O sea, también sería inválido 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es apta para instruirte, para corregirte. Ahí está, esa escritura también es inválida. Toda la Biblia, toda la Biblia es válida. Nada ha quedado en inválido, nada ha sido cancelado. Los pactos de Dios están funcionando en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Está vivo y funciona. Ninguna letra, ni por muy pequeña que sea, ni por muy grande, pierde validez. Cielo y tierra podrán pasar, pero esta palabra de Dios, estas escrituras, no pasarán. Entonces, ya ahí tenemos una base fundamental del reino de Dios, las escrituras. ¿Verdad? Si tenemos esa premisa, va a llegar el momento en que vamos a ver todas las escrituras cómo casan sin dificultad unas con otras, sin el enredo religioso que nos han metido por la garganta con malas intenciones. Cuando digo malas intenciones es el espíritu religioso, es un espíritu de tinieblas que ha operado siempre, desde el inicio hasta el final. Este espíritu religioso al que nosotros nos enfrentamos es el mismo espíritu religioso que toda la humanidad ha enfrentado. O sea que todos estamos en la misma plomada. Porque la justicia de Dios es recta para toda la humanidad. Todos vamos a ser juzgados con la misma justicia. Nadie va a tener una justicia diferente. Todos vamos a ser juzgados con la misma justicia. Eso hace a Dios justo. Eso hace a Dios justo. Muy bien, no te erigirás estatua, cosas que Jehová tu Dios te aborrece. 17:1 dice, no sacrificarás a Jehová tu Dios bueyes, corderos mutilados o deformes, porque es abominación. Es abominación a tu Dios. Entonces,
El último dice, el 2, si en alguna cosa de las ciudades, si en alguna de las ciudades de Jehová tu Dios, que de Jehová tu Dios te da, se halla en medio de ti algún hombre o mujer que hace lo malo ante Jehová tu Dios, quebrantando su pacto, dando culto a dioses ajenos, y postrándote ante ellos, o ante el sol, o a la luna, o al ejército de los cielos, y hace lo que yo he prohibido, y te los denuncian, y te enteras, indagarás diligentemente, y si resulta cierto que se ha cometido abominación tal en Israel, sacarás a tus puertas a ese o a esa, al tal hombre o a tal mujer que cometieron esa mala acción. Los lapidarás con piedras a ese hombre o a esa mujer para que mueran. Ay, pero, ay, ay. Esa es la, perdón, esa es la aflicción de, ay, qué duro es Dios. Momento, momento. Yo quiero recordar que esta nación, a donde ellos están entrando a poseerla para ir a establecer estas normas, esa nación donde están entrando, es una nación que está matando niños porque sus dioses requieren ese sacrificio. Hacen cualquier cosa con ellos, algo así como lo que está pasando hoy. Algo así como lo que están haciendo con los niños hoy. Se parece. Se parece. Y ya Dios ya vio que estos pueblos, nuestros pueblos, ese pueblo ya llegó al punto de la maldad. Nuestro pueblo, si no ya llegó, que yo pienso que ya llegó, ¿por qué? Porque el juicio de Dios, hoy en día, lo tenemos persiguiéndonos. Cada día que pasa, hay algo. Un incendio, una inundación, un tornado, una granizada, etcétera. Una catástrofe o un terremoto. Todo nos persigue ahora. ¿Qué? Y no es casualidad que estamos ya en los últimos tiempos y esto nos está persiguiendo los talones. Los talones, está pisándonos demasiado cerca los juicios de Dios. Están demasiado cerca de nosotros. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué Dios está así? Leamos lo que estamos viendo. Sepamos que Dios está queriendo establecer, mejor dicho, voy a repetir, voy a retroceder. Dios va a establecer su reino. Va a echar a andar su pacto. Va a echar a andar su nación. Va a echar a andar a sus jueces. Va a echar a andar a sus profetas. Va a echar a andar su ley. Va a echar a andar su justicia. Esa nación que no ha llegado a ser, será. Está muy cerca. Perdón, me desvié un poquito, pero es muy importante porque yo trato de ir comparando, porque para mí la Torá es un manual
de últimos tiempos muy interesante, porque exactamente lo que están viviendo esta nación a la que ellos, este pueblo nuevo, con su dirigente nuevo y su líder que se llama Yehoshua, va a entrar a poseer la tierra y va a echar a andar la nación santa. Y eso es lo que Yeshua viene a hacer, a echar a andar su nación. Y básicamente estamos proféticamente siguiendo las mismas pisadas. Entonces, voy a leer del capítulo versículo 6. Por declaración de 2 o 3 testigos será condenado a muerte el que deba morir. No podrá ser muerto por boca de un solo testigo. La mano de los testigos será primero contra él, pero para hacer que muera, perdón, la mano de los testigos será primero contra él para hacer que muera, y después la mano de todo el pueblo. Después la mano de todo el pueblo. Sí, el testigo que vio esa crimen, él es el primero que va a alzar, va a juzgar. Y ese juicio que va a hacer es lo que va a parar el mal. El 8 dice, si te resulta demasiado difícil juzgar algún asunto en tus ciudades, entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre lesión y lesión, o en asuntos y pleitos, entonces te dispondrás a subir al lugar que Jehová tu Dios haya escogido. Aquí es donde, recordemos, él está uniendo muchos puntos. Aquí está oyendo, ok, si necesitas un discernimiento más profundo judicial, voy a decir, un juez que te atienda de una mejor forma, más profundo, entonces subirás al lugar que Dios escogió para ahí poner su nombre. Este es el modelo de la nación. O sea, es obvio que el Señor va a funcionar de esa forma, por lo menos en el aspecto de ponernos, alinearnos a nosotros. ¿Por qué? Porque porque está siendo una nación santa. Porque esa nación santa, esa nación escogida, es luz. O sea, a través de sus leyes va a ser luz, no a la nación en sí misma, sino a toda la humanidad. Y esa es la función de la nación. La función de la nación es ser luz para todas las naciones, para todas las familias de la tierra, para toda la humanidad. Y obviamente eso como que no ha pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha pasado. Porque nosotros hemos fallado. Porque nosotros hemos faltado al pacto de Dios. Nosotros los hombres, cualquier tipo de hombre, todos hemos fallado. Por cuanto todos hemos fallado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Porque hemos fallado. Muy bien, el versículo 9 dice, vamos a ver, dice, e irás a los sacerdotes levitas a ese lugar donde Dios puso su nombre y al juez que haya en aquellos días y consultarás y te indicarán la sentencia del juicio. Entonces actuarás según la sentencia que te haya declarado
desde el lugar que Jehová haya escogido, y cuidarás de hacer conforme en cuanto lo haya indicado. Muy bien, Dios escogió un lugar. En ese lugar hay un juez. En ese lugar hay un levita. En ese lugar es como Moisés, que a los casos difíciles le llegaban a Moisés. En ese lugar va a haber un juez maduro, un juez que discierne, un juez con el Espíritu de Dios para discernir. Donde Dios está y donde el lugar que Dios ha escogido. Asumimos, o sea, estamos asumiendo yo estoy asumiendo, no estoy asumiendo, o sea, no estoy asumiendo como nosotros los hombres asumimos. Yo estoy discerniendo la escritura como Dios quiere que la discierna. Su presencia va a estar en ese lugar que Él escogió, y ahí en ese lugar donde Él escogió, ahí va a haber un juez. Va a estar la presencia de Dios. Va a estar esta persona ahí juzgando. Juzgando. ¿Por qué? Porque la idea de juzgar es una idea de limpiarnos. Juzgar con juicio santo. La escritura me juzga. O sea, como me juzga, me dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y como tú me conoces, entonces tú no mentirás. Y como tú me conoces, tú no robarás. Pero qué de aquel que robe y qué de aquel que mienta. La escritura lo juzga. Ok, ¿quién juzga a esa persona que peca? ¿Qué quiere decir pecar? Que viola la ley, que viola la norma del reino de Dios. No la norma de una religión. Perdonen, pero eso no es así. Léanlo. Dios está estableciendo una nación, la nación con su reino, la nación de Él. Y como una nación tiene normas, y como una nación tiene jueces, y como la nación tiene reyes, y como una nación tiene profetas. En la nación de Él, la que Él está proponiendo. Que es, en realidad, yo estoy describiendo una nación que no existe. Díganme si ustedes si existe. No existe. ¿Por qué no existe? Porque hemos fallado. Por eso no existe. Porque nuestro pecado no ha levantado esto. Necesitamos de alguien, voy a decir, de un Moisés, qué pena decirlo, de un Moisés que nos dirija, de un Mesías que nos dirija, de un ungido que nos dirija, del ungido de Dios que nos dirija, del Mesías divino que nos dirija, para que nosotros lleguemos a esa capacidad de formar la nación, de hacer la nación. Bueno, sigo con el versículo 10. Entonces actuarás según la sentencia que te haya declarado desde este lugar que Jehová haya escogido, y cuidarás de hacer conforme a cuanto te haya indicado. El 11. Actuarás según la ley que ellos te instruyan. Actuarás según la ley que ellos te instruyan. Y según el juicio que te digan. O sea, no lo pudieron juzgar en el pueblo donde yo estaba. Llegué al lugar donde Dios escogió. Había un juez ahí. ¿Dónde está la presencia de Dios? No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que declaren. Ahí eso dicen, eso harás. El varón que proceda con soberbia,
no obedeciendo al sacerdote establecido ahí para servir el nombre de Jehová, tu Dios, o el juez, tal hombre morirá. Así extirparás el mal de en medio de Israel. Y todos los del pueblo oirán y temerán y no procederán más con la soberbia. Entonces, otra vez, ay, que Dios es tan, ¿cómo dicen? Dios es tan severo. Y nosotros somos tan lindos, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros somos una paloma santa y Dios es muy severo. Cuando es, perdón, sí, Dios, sí se hace esto. Santo remedio. ¿Por qué? ¿Por qué santo remedio? Porque el temor de Dios crece dentro de la gente y la gente se atreve a temer a su palabra. Entonces, sigue su palabra. El problema ha sido, y el problema será hasta que nos arrepintamos, que no tememos a Dios. Bueno, este lugar donde Dios puso su nombre y este lugar donde estas personas fueron a consultar ese problema que les acogía, fueron a una corte que se llamaría la Corte Suprema. Ustedes han oído la Corte Celestial. Sí, sí, pero esa Corte Celestial es muy linda. Ahora, miren, la Corte Celestial sigue estas normas celestiales porque son inspiradas por el Jehová, nuestro Dios, nuestro Rey Divino. Entonces, en el capítulo 8, perdón, en el capítulo, no 8, en 17, 14, 18, dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tengas en posesión, y la tengas en posesión, y habites en ella, y digas, quiero poner sobre mí un rey, como todas las naciones que están a mi alrededor. Ay, sí, yo quiero un rey que me juzgue, que me juzgue, porque los reyes de alrededor son más buena onda, son más tranquilos, menos severos, más como yo, los de alrededor. No, 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 momento. Dios es que está haciendo una nación santa. Una nación santa quiere decir apartada, una nación que no es como las otras naciones. No es como las otras naciones. Pero es un Dios lleno de misericordia, es un Dios lleno de bondad y a la vez es justo. Y muy, Él cuida su justicia y su justicia provoca temor y su temor provoca amor. Y hay paz, hay shalom. Entonces, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da y tengas en posesión y habites en ella y digas, quiero un rey como todas las naciones que están a mis alrededores, solamente podrás poner un rey, ¿ok? Podrás poner un rey sobre ti a aquel que Jehová tu Dios ponga en la papeleta donde tú votas. No, 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 no.
aquel que Jehová tu Dios escoja. Él lo va a escoger. No es votación, no es democracia, es teocracia. El dicho no está en la gente. El poder no está en la gente. El poder está en Dios, en esta nación. Entonces pondrás por rey sobre ti a uno de tus hermanos. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Bueno, yo iba a decir que estoy hablando de esa nación, de esa propuesta que no fue, que no se llegó a dar. Bueno, que tal vez funcionó en muchos aspectos por un tiempo, pero esa nación hoy en día no existe. No existe. Es Israel, negativo torre. No, Israel no funciona así. Israel funciona como todas las naciones alrededor. Yo estoy hablando del Israel actual. Estoy hablando de ese Israel actual. No funciona como lo que estoy leyendo yo aquí. Por lo menos yo leo la palabra y la palabra me dice que así tiene que ser y yo veo para allá y ese no es así. Eso es lo que yo entiendo. No me lo tiene que decir ni un rabino, ni un pastor, ni un sacerdote, lo que sea. Lo leo y entiendo. Leo y entiendo. Bueno, voy en el versículo 16. Solo que él no debe aumentar para sí caballos, ni haga volver el pueblo, este rey que van a elegir, que no aumente para sí caballos, que no tenga muchos carros. No haga volver al pueblo a Egipto para multiplicar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volveréis nunca por ese camino que ustedes vienen. No aumentarán para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe ni acumulará para sí mucha plata y oro. Y sucederá que cuando se siente, perdón, me voy a quitar del camino, sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. El rey tiene tarea, escribir esto que estamos leyendo, para que, créanme, escribir no es lo mismo que le lean, ni yo leer. Cuando yo escribo, la posibilidad de ponerlo más claro en la mente es muchísimo mayor que cuando leo, o menos cuando me lo están diciendo. A la mayoría de la gente, estas escrituras han entrado por aquí y han salido por aquí. Entran, salen, entran, salen. No, no, no me gusta. No, no. Es una pena, la verdad es que es una pena. Porque ese mal entrenamiento que se nos ha dado para rechazar muchas cosas en la Biblia es una pena, realmente es un crimen del cual estas personas que han hecho eso van a dar cuenta. Y no es porque lo diga yo, es porque ahí lo dice. Entonces, ese es el rey que estamos hablando. Sigamos con lo que dice en el capítulo 17 y 19. Y lo tendrá consigo, esa copia, la leerá en todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Recordemos también que no era muy común tener libros y alguien que tenía un rollo de la Torá era un rey, pues.
Ahora todos somos reyes. ¿Por qué? Porque todos tenemos copias. Muy bien. El problema es que no la leemos y mucho menos la escribimos. Entonces no somos reyes. Sí, pero la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, sí, pero no actúas como rey. Entonces, ¿por qué va a leerla y tenerla siempre leyendo? A fin que su corazón, esa es la razón, a fin de que su corazón, versículo 20, a fin de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda. Ni a derecha ni a izquierda. Para que él y sus hijos prolonguen sus días en medio de Israel. Entonces, estas son las leyes relacionadas con el rey, con la tribu de Leví. Las que vienen, estas son las que acabo de decir, con rey, con las que vienen, estas son con las levitas. Entonces, ya hablamos de los jueces, ya hablamos de la Corte Suprema, ya hablamos del rey, ahora estamos hablando de los levitas, que son las figuras que el reino de Dios va a utilizar para funcionar, a mi modo de ver, por lo menos en la tierra, esto es, en la tierra, en el milenio. Los sacerdotes levitas, dice el 18, eh, toda la tribu de Leví no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Se mantendrán de las ofrendas ígneas a Jehová y comerán de la heredad de él. O sea, ellos van a comer de ellos son servidores en el templo o en el tabernáculo en este caso. Y toda ofrenda que lleven al tabernáculo es de ahí van a comer. Se mantendrán de esas ofrendas. No tendrán herencia entre sus hermanos. Jehová es su herencia, como se lo tiene dicho. Parte del pueblo, de parte de los que ofrecen como sacrificio, buey o cordero, se dará al sacerdote la espaldilla, la quijada del cuajar. O sea, parte de la ofrenda que se llega a ofrecer va a servir para alimentar a los sacerdotes que están en turno. Le darás las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y el primer esquileo de tus ovejas, porque Jehová tu Dios lo ha escogido a él y a sus hijos de entre todas las tribus para que ministren en nombre de Jehová para siempre. Ellos van a ministrar en nombre de Jehová para siempre. Cuando el levita salga de alguna de tus ciudades o de cualquier parte de Israel donde resida y llegue con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová ha escogido. Es súper bien, qué bonito ver esto, qué impresionante ver esto, qué alegre ver esto. Sí, pero no es para todos. Yo quisiera estar ahí. En un momento, Dios los escogió a ellos y ahí está. El versículo 7 dice, el levita ministrará el nombre de Jehová su Dios como cualquiera de sus hermanos levitas que están allí delante de Jehová. Esto de estar delante de Jehová es un privilegio. Esto estar delante de Jehová requiere santidad. Si no hay santidad, Él no va a estar.
Si no hay santidad, Él no va a estar. Entonces, comerán porciones iguales, aparte de la venta de sus patrimonios familiares. Perdonen que diga que no va a estar, pero yo lo que quiero es darle peso a lo que tiene peso. Y yo creo que me cuesta mucho darle ese peso. Pero realmente la palabra es muy clara. Es lo que yo veo y entiendo. Yo estoy hablando de eso. No estoy poniéndole privilegios a aquellos o a esto, sino simplemente estoy hablando de algo que ahí dice. Porque ahí lo dice. Yo lo tomo como que ese es el valor que tengo que tomar. Ahí dice, ahí está. Sigamos, el 9 dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. Tú entras y eso que ves ahí, que hacen estas naciones, que tienen estatuas, que tienen árboles de acera, que tienen altares de no sé qué, que tienen a MOLOC, y que ofrecen sacrificios humanos. Se meten entre sí, hombres con hombres. Cometen actos espantosos. ¿Dónde habré oído eso? ¿Dónde habré oído eso? Ah, en las noticias. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que viene a estas naciones, a nuestra nación? No se ha hallado en ti nadie que haga pasar por su hijo, a su hijo o a su hija por el fuego. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practiquen adivinación. Imagínense que visiten adivinadores, brujos, etcétera, ni hechicería, que sea sortílego o hechicero, ni encantador, ni medium o mago invocador de muertos. Cualquiera que haga estas cosas es abominable. No lo digo yo, lo dice Jehová. Es abominable a Jehová. Por causa de esas abominaciones, Jehová tu Dios los expulsa delante de ti. Tú no vienes aquí porque tú eres lindo, lindo. No. Tú vienes aquí porque ellos llegaron al colmo de la maldad y ahora tú vienes a establecer lo que es correcto, lo que Dios vino a establecer. Yo soy portador, oficial, embajador de eso. Dios quiera que cuando yo entre, mi corazón cambie. Conozca ese arrepentimiento. Arrepentimiento es algo muy especial, que por cierto, hoy es el día de Elul, el mes del arrepentimiento. ¿Por qué Dios quiere eso? ¿Por qué Dios quiere que yo me alinee a eso? Voy a leer el versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Él quiere que sigamos sus normas y sus leyes. Ahí están escritas. Nadie me las tiene que decir. Ahí están escritas. Nadie me las tiene que explicar. Ahí están escritas. Nadie me las va a confundir. Allí están escritas. Dios me dio una mente sana para entenderlas.
Y Él quiere que yo sea perfecto cuando camine delante de Él. Perfecto, pero es que nadie es perfecto. Oh, sí. Y cuando falle, me arrepiento. Me arrepiento. 14 dice, porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a brujos y hechiceros, pero a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Mucho de la... mucho es interesante. Aquí hay dos opciones, dos cosas. Voy a hablar de nosotros, los habitantes modernos del 2023, la humanidad del 2023. ¿De dónde sacamos nuestro concepto de verdad? ¿De dónde? ¿Cuál es nuestra autoridad? ¿Es la Biblia? Si es la Biblia, pues ahí está escrita, yo voy a entender. No, no es la Biblia, es lo que dicen, lo que yo oigo, la cultura me lo dice, lo que dice, lo que oigo es lo que es la verdad, es lo que oigo. Ahí ya. Estos son los hechiceros. Estos son hechiceros son aquellos que lavan la cabeza, los pensamientos, que engañan. Y estamos plagados de hechiceros. Plagados. Y hechizan rápidamente, viendo pantallas. Nos ponen en un estado de alfa o beta, yo no sé de qué estado es, y nos hipnotizan. Rápido caigo. Y en ese estado meten lo que quieran. Lo que quieran. Haz esto. No hagas esto. No le hagas caso a aquel, hazme caso a mí. Para. Y nuestro oído por ahí entra. Tremendo. Esto es tremendo. Lo que estamos viviendo es totalmente tremendo. Leamos el 15. Dice, Jehová tu Dios te levantará un profeta como yo en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharéis. ¿Qué quiere decir un profeta como yo? Es un profeta que les va a decir el futuro, va a tener una bolita ahí de cristal y les va a decir, va a pasar esto. No, no ese tipo de profeta. Un profeta que esté diciendo, Jehová dice esto, haz esto. Ese es el profeta que anda buscando, que va a hablar entre sus hermanos, que va a hablar, como dice el 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a escuchar a la voz de Jehová, mi Dios, ni vea ni vea, perdón que me perdí, ni vea yo a este gran fuego para que no muera. Entonces Jehová me dijo, bien está lo que han hablado. El profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y esa es la gran función del profeta. Que estas palabras que yo debería estar leyendo las va a poner en su boca y les hablará todo lo que yo le ordene. Todo lo que él ordena es lo que él ya escribió, ya lo puso, ya puso en la Torah. Y sucederá que, pero es fuertísimo.
Estoy leyendo la definición de profeta. Sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. ¿Cuál palabra? La Torá. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en el nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. O sea, Dios no va a tolerar a alguien que desvíe a su pueblo de él. No lo va a tolerar. No. Y tampoco va a tolerar al que escuche esas palabras. Tampoco. Ni a uno, ni al otro. Estoy leyendo. En este sentido, yo no soy profeta, pero estoy haciendo lo que el profeta haría. Estoy diciendo algo claro, claro, claro. Si tú no haces lo que Dios dice, vas a estar en problema. Esa es la función del profeta. Retornarlo, regresarlo a la Torah, a la palabra de Dios. Esa es la función. La palabra es en blanco y negro y es para cualquier mente. Es en blanco y negro y para cualquier mente. Eso quiere decir para alguien que lea. Y si preguntas en tu corazón, ¿cómo podremos conocer la palabra que no ha hablado Jehová? Cuando el profeta hable en nombre de Jehová y lo que dijo no suceda, ni se verifique, es palabra que no ha hablado Jehová. Con presunción lo habló aquel profeta, no tengas temor de él. Si ustedes van y leen a Jeremías, a Ezequiel, a Isaías, a Habacuc, esos profetas mayores, los profetas menores, su función es hablar y retornar a la gente a la palabra, a la base, a las instrucciones de la nación, a las instrucciones de la nación santa. Esa es la función del profeta. Y por supuesto, el profeta entiende y sabe que cuando alguien falla, es obvio que profetiza que le va a pasar algo. O sea, pero en realidad lo que está haciendo es, ups, falló, no se arrepiente, caos, viene adelante. Y esa es la profecía. La profecía consiste en generar arrepentimiento. ¿Quiere decir arrepentimiento? Retornar. ¿Qué quiere decir retornar? A las instrucciones. Ahí está. No hay más que decir de eso. Así, el corazón de la nación se convertirá a Dios y ese espíritu de esa nación se convertirá en esa nación modelo que será luz a las naciones. Por eso en Génesis 12:1-3 dice, ahora bien,
Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti, en esta nación que yo te estoy dando a ti, en ti serás luz a las naciones. Esa es la función, ser luz a las naciones. Moisés, al final de su primer discurso, es decir, el primer discurso es entre el capítulo 1 y 4 de este libro, explica por qué los hijos de Israel deben cumplir todos los mandamientos que está a punto de enseñarles. Eso está en Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 al 8, y dice, mirad, 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 os he enseñado estatutos y decretos, Jukim y Mishpatim, conforme me enseñó Jehová. ¿Quién me enseñó los Jukim y los Mishpatim, los estatutos y los decretos? Dios. Para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar a poseerla. O sea, sí, yo te doy tierra. Y de paso, haz lo que quieras. No, no dijo eso. Ahí está la tierra. Pero este momento, es que este no es mi plan. Como lo dije anteriormente. Este es su plan. Es el plan de Dios. El plan de Dios es escoger a este hombre que se llama Abraham. Ese es el plan. Y lo escogió a él porque este hombre, Abraham, es un modelo. Un hombre dispuesto a enseñarle a sus hijos sus mandamientos. Y ese es el modelo de hombre. Y le dijo, haz y te voy a dar tierra y descendencia. Y en ti, en esa figura de nación, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ya ese es el hombre modelo. Alguien que le enseña a sus hijos los estatutos y decretos. Ahora ahora a Moisés le está diciendo, ok, ya Abraham, a tu padre Abraham, ya le di descendencia y la tienes tú enfrente. Ahora, esa descendencia que tú tienes enfrente, voy a terminar mi plan, le dice Dios, y los voy a introducir a esa tierra donde ahí esa gente ha hecho el mal al colmo. Se pasaron de la raya. Y ustedes van a entrar a poseerla y ahí van a ser ustedes la nación ejemplo. Y la nación ejemplo es que él está diciendo. Este es el ejemplo. Esto no es si quiero o no quiero. Ese es el plan de Dios. ¿Quieres tú ser mi especial tesoro? Sí quiero. Ok, vamos. Ya dijeron que sí. Ese es el pacto que hay. Hay un pacto. Y él les está diciendo, Moisés en este discurso está diciendo, este es el pacto que Dios estableció. ¿Quieres tú ese pacto? Sí, quiero. Entonces, sigamos adelante. Este es el plan de Dios. No es el plan ni del cristianismo ni del judaísmo. Es el plan de Dios. Es su plan. Y por supuesto, ahí van los que quieran someterse, cristianos o judíos, cualquiera que se quiera someter, cualquiera que se disponga a seguir estos decretos, Jukim y Mishpatim. Un corazón que esté dispuesto a cambiar. ¿Por qué? Porque ese es el plan. El plan es alcanzar a esa persona que está en tinieblas, como yo, que estuve en tinieblas, me alcanzó y dije, yo quiero.
Entonces voy aprendiendo y voy aprendiendo. Versículo 6. Observarlos y practicarlos. Eso es Hukim y Mishpatim. Pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrás noticia de todos los estatutos y dirán, todas las naciones, cuando ellos vean que yo hago eso, dirán, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Pues, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como los que está Jehová, nuestro Dios, siempre que nosotros lo invoquemos? ¿Qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta Torah, ley, instrucción que hoy pongo ante vosotros? Es esa nación. Queda claro que es esa nación la que abraza esos estatutos y decretos para cumplir esa meta divina, no mi religión, el plan de Dios, porque Él quiere alcanzar a todas las naciones a través de yo obedecer su plan. Este es su plan para alcanzar a las naciones. No es mi plan, no es lo que yo quiero, no es mi voluntad que yo pongo voluntariamente para ejecutar el plan de Él, porque yo he decidido ser su siervo. Soy esclavo de Él. Yo he decidido ser esclavo, porque soy de Él. Y esa es la nación que Él está estableciendo. Y esta es la forma de la nación que Él está estableciendo. Entonces, esto requiere ese establecimiento de esas instituciones, ministerios, eh, secretarías nacionales para moldear el carácter único de esta nación santa. Estas instituciones deben facilitar no solo el crecimiento espiritual de cada quien, de cada persona que está ahí, en lo individual, sino también la creación de esa nación modelo. Es la nación modelo. No soy yo creando un modelo. No. No se trata de creatividad, se trata de sumisión al reino, a las leyes del reino, al rey, donde Dios ha puesto su nombre. Entonces, esas son las instituciones. La corte, los levitas, los sacerdotes, eh, el rey, el profeta. Y los jueces. Jueces, rey, sacerdote, profeta. 4 funciones fundamentales para moldear. Es como una nación, no con 3 poderes eh, como los entendemos en la mayoría de nuestro mundo occidental, el, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Aquí está básicamente el ejecutivo, el rey, el judicial, los jueces,
El legislativo, los sacerdotes que enseñan la Torá para que la gente entienda la ley. Y el profeta, que es el que hace que retorne ahí, a esa nación, que retorne a la palabra. Entonces, esas funciones es el corazón de la nación. Lo que van a establecer ellos a esa tierra donde ellos van a establecer el nombre de Dios. Entonces, esas son las instituciones. El primer mandamiento de la sección Hukim Mishpatim es el establecimiento de ese lugar que Dios escogió para poner ahí su nombre, que es Jerusalén. El lugar. Ese lugar. Entonces van a llegar, van a entrar a la tierra y van a establecer ese lugar donde Dios puso su nombre, donde Dios va a poner su nombre porque no lo ha puesto en este momento, pero ya ahí después lo pone. Ya sabemos dónde es. Ya está operando eso, o sea, mejor dicho, quiere operar eso, porque no está operando eso actualmente. Este es el lugar principal. Yo anhelo que eso suceda. Yo quiero ser parte de esta visión. Esa visión modelo. Esa nación modelo. Que Dios estableció, a la que el Mesías, el ungido, viene a echar a andar porque no la echaron a andar. Él la va a echar a andar y va a funcionar bien por 1000 años. Este es el lugar principal donde Israel se reunirá en los tiempos señalados, mientras ofrecen sus ofrendas delante de Dios, sus diezmos, y se reúnen en 3 convocaciones en los tiempos festivos de la peregrinación. Dios los trata de mantener 3 veces al año cercanos a Él, al lugar donde Él habita. Por supuesto, estamos pensando en algo que va a suceder. Sin embargo, el establecimiento de este lugar simplemente es una de las órdenes que se deben ejecutar para volver a esa nación modelo. No olvidemos que la porción Mira, la anterior semana, contiene varios de estos mandamientos que ayudan a crear esta nación santa, como leyes de dieta especial, leyes de Shemitah, que es una política económica nacional que ayuda a garantizar esa justicia social. Advertencias sobre las malas influencias que podrían frustrar el desarrollo de la nación especial. Eso está en capítulo 12, 29 al 13, 19. Aquí en Shoftim se describen varias instituciones de liderazgo nacional. El Shofet, que es el sistema judicial. 2, el liderazgo de los sacerdotes, el levita, que son los funcionarios, los servidores de Dios, los que están entre Dios y sirviendo entre Dios y el pueblo. El tercero, el Naví, que es el profeta, que este es uno de los trabajos más fuertes, digo yo, es ese hombre que tiene el carácter de enfrentar a una multitud y él solo para retornarlos en la dirección de la palabra a costa de morir. Él entrega su vida y muchos han muerto por eso. Y por último, el Melech, el rey. Esta es la otra función. Entonces, veamos cómo algo de estos, primero viendo cómo es el Shofet, que es el establecimiento del nivel del sistema judicial a nivel de la nación. Deuteronomio 18 al 20
18, 18, 20, no, 16, 18, 20. Dice, en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dé para tus tribus, pondrás jueces y oficiales y juzgarán al pueblo con juicio recto. Esa es la función, poner jueces para que juzguen su juicio recto. No torcerás el juicio, no tendrás favoritismos ni recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, solo la justicia, seguirás para que vivas y poseas la tierra que Jehová tu Dios te da. A mí me gusta leerlo como, ok, la justicia seguirás para que vivas y poseas la tierra que Jehová tu Dios te da. Ok, si no vives la justicia y no sigues la justicia, no vivirás y poseerás la tierra que Jehová te hubiera dado. Es básico, es entendible por qué Israel no está en la tierra o no estuvo, porque no siguió la justicia. Y no siguió la justicia y no vivió para poseer la tierra. La tierra literalmente lo echó. O sea, y es fácil decir los judíos. No. Estos humanos, señores, hijos de Dios, y nosotros peor, paganos que no encontramos a Dios, no tuvimos la justicia, pero Dios se ha acercado. Dios se ha acercado a nosotros de una forma milagrosa, y digo así porque no fue a través de los judíos, disculpen, no fue a través de ustedes que hemos encontrado la Torá y la estamos aprendiendo a nuestro cuesta arriba, porque somos atacados por fuego de todas direcciones. Todas direcciones. Pero nosotros tenemos el deseo de conocer a Dios, su Torah, seguirla, establecer el pacto, ser parte del pacto. Y hemos sido bendecidos. Hemos recibido una medida de bendición. Y queremos ser parte. Bueno, más adelante en 16:21, 17:6 hay una explicación sobre la idolatría, dioses ajenos y mantener una actitud correcta al acercarse a Jehová. Y luego continúa el tema con el mandamiento de establecer esa corte suprema en el lugar donde Jehová pone su nombre. Deuteronomio 17, 8, 11 dice, si te resulta demasiado difícil juzgar algún asunto en tus ciudades entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre lesión y lesión, o entre asunto y pleitos, entonces te dispondrás a subir al lugar que Jehová tu Dios ha escogido. O sea, irás ahí, al lugar donde Dios escogió. Por supuesto, estamos hablando en el sano funcionamiento de esta nación, la cual no está funcionando todavía. Está queriéndose restablecer y qué bendición que así es. E irás a los sacerdotes levitas y al juez que Jehová que haya en aquellos días y consultarás y te indicará la sentencia del juicio. Entonces juzgarás la sentencia que te hayan declarado desde aquel lugar que Jehová haya escogido y cuidarás de hacer conforme a cuanto te hayan indicado. Actuarás según la ley de ellos que ellos te instruyen y según el juicio que te digan. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaren. Entonces, esta institución sirve como autoridad máxima por cuestiones de disputas civiles. Es un juzgado civil para cuestiones civiles o doctrinales, tanto Torah como justicia. Y de ahí emanan específicamente del lugar donde Jehová puso su nombre. Es un lugar nacional.
Me vino el pensamiento mientras leía esto, que los mejores abogados sobre la tierra son judíos, son gente que estudia la Torah. Esos son los mejores abogados que hay. ¿Por qué? Porque estudian los textos más justos que hay. Una vez más, este mandamiento refleja el propósito principal de la elección de Dios de esta nación especial, santa, como Dios lo explicó en Génesis 23. Perdón, no en Génesis 23, en Génesis 18, 17 al 19. ¿Qué dice? Jehová se dijo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una gran nación y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Jehová, practicando justicia y derecho, para que cumpla Jehová sobre Abraham todo en cuanto ha predicho acerca de él. ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué tiene que pasar para que se cumpla? Que se practique la justicia y el derecho. Eso tiene que pasar para que se cumpla la nación que Dios prometió. Es el pacto. Eso tiene que pasar. Que se practique justicia y derecho. Muy bien. De ahí que viene la tribu de Leví. La Torá no solo exige el nombramiento de jueces, sino también se encarga a una tribu de Leví que se vuelven funcionarios o servidores públicos para ese propósito en el templo. Los levitas deben oficiar, servir en el templo. Y no solo eso, sino que también deben servir como jueces. Además, son responsables de la enseñanza de la Torá y de la instrucción de su interpretación. O sea, deben enseñarles y deben darles la habilidad de ver el flujo de la ley, de la instrucción. Es una responsabilidad educativa. Y esto está implícito aquí en esta porción que nos toca leer hoy. El versículo 17:9 dice: e irás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días, y consultarás, y te indicarán la sentencia de juicio. Moisés declara más adelante explícitamente en su bendición final a los levitas. Ellos enseñarán sus leyes a Jacob y su Torah a Israel. Ellos están en Deuteronomio 33:10. Ellos pues enseñarán sus decretos a Jacob y tu ley a Israel. Ofrecerán incienso ante tu rostro y sacrificio perfecto sobre tu altar. En el capítulo 18 vemos que los levitas son identificados son identificados con esta obligación de servir, y también se indica que no tendrán heredad en la tierra. En Deuteronomio 18, 1 al 5 dice: los sacerdotes levitas
Toda la tribu de Leví no tendrá porción ni heredad con el resto de Israel. Se mantendrán de las ofrendas ígneas y comerán de la heredad de él. No tendrán herencia entre sus hermanos. Jehová será su herencia, como lo tiene dicho. Este pues será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de parte de los que ofrecen como sacrificio buey o cordero. Se dará al sacerdote la espaldilla, las quijadas, el cuajar. Le darás las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de tu primer esquileo, de tus ovejas. Porque Jehová tu Dios lo ha escogido a él y a sus hijos de entre todas las tribus para que ministren en el nombre de Jehová para siempre. Entonces esto ya está definido. Y en el 6, versículo 6 al 8 dice: Cuando un levita salga de alguna de tus ciudades a cualquier parte de Israel donde resida y llegue con todo deseo del alma al lugar que Jehová haya escogido, él ministrará en el nombre de Jehová su Dios como cualquiera de sus hermanos levitas que están ahí delante de Jehová. Comerán porciones iguales aparte de la venta de sus patrimonios familiares. Entonces, donde ellos vayan, van a ministrar. O sea, sí tienen una función, la función de ministrar, la función de servir, de enseñar en esta nación. Ahora veamos el Naví, el profeta. Inmediatamente la Torah toca el tema del profeta, a quienes los hijos de Israel deberían y no deberían acudir, o sea, a él. Y la Torah indica a quienes los hijos de Israel deberían y no deberían de acudir en busca de orientación. En el versículo 9 del capítulo 18 dice: Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. Aquí a mí me espanta esa parte, porque la gente es tan, no sé qué palabra decir, no es distraída. Ven que está pasando cositas ahí y no hacen caso, no los espanta. No hay una conciencia espiritual al respecto. No hay una conciencia espiritual de las escrituras. La gente está perdida con eso. Bueno, el versículo 10 dice: No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, hechicería. Esto es lo que sea el sortílego, el hechicero, no, ni encantador, ni medium, no mago, ni evocador de muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Jehová. Esta es la contraposición del profeta. No ven al profeta, el profeta va a regresar a la Torah, pero no buscan este tipo de desviaciones, de perversión espiritual, de prostitución espiritual. Más fácil. Porque cualquiera que cae en esta trampa, cualquiera que hace estas cosas es abominable a Jehová. Y por causa de estas abominaciones, Jehová tu Dios te expulsa los expulsa de delante de ti. Y ahí dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a brujos e hechiceros, pero a ti no te han permitido esto, Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te levantará un profeta. En consecuencia, Él te va a levantar un profeta como yo de en medio de ti y de entre tus hermanos. A Él escucharás. Él va a retornarlos a la palabra. El 16 dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a escuchar la voz de Jehová mi Dios, ni yo vea más este gran fuego para que no muera.
Dios se presentó con esa gran voz y con ese gran fuego y no me quiero morir. Entonces Jehová me dijo, muy bien, bien está lo que han hablado, se asustaron. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo ordenare, le ordene. Y sucederá, y sucederá, que cualquiera que no obedezca a mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en mi nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Esa es um, es una cosa muy seria, esa función. Y si preguntas en tu corazón, ¿cómo podemos conocer la palabra que yo he hablado a Jehová? Cuando el profeta hable en mi nombre y cuando el profeta hable en mi nombre, en el nombre de Jehová, y lo que dijo no suceda ni se verifique, es palabra que no ha hablado Jehová. Con presunción la habló, el tal profeta no tengas temor de él. Entonces, estos son los versículos que prohíben la consulta de adivinos o brujos, como era la práctica de esas naciones. Y créanme, de las naciones donde yo vivo, es una práctica muy generalizada. Los israelitas debían más bien buscar la guía del profeta, del Naví, quien era el asesor de las naciones a través del cual comunicara su mensaje. Bueno, entonces ya vimos estas funciones. ¿Quién de ellos está a cargo de la nación? Hasta ahora no hemos encontrado, eh, nos hemos encontrado con el sistema judicial, los jueces, la tribu de Leví, los instructores de la Torá, el Naví, que es el que ofrece la dirección espiritual. Sin embargo, se espera que alguno de estos también ejerza el liderazgo político. Entonces, no se ha hablado de eso. Entonces, ¿de quién, a quién se le responsabiliza eso? ¿Quién, en otras palabras, quién gobernará la nación? La Torá no da indicios de que estas tareas sean responsabilidad de los sacerdotes, ni de los levitas, ni de los jueces. ¿Son responsabilidad acaso del profeta? El profeta puede y probablemente debería servir como asesor a ese liderazgo político, representando la opinión de Dios en temas importantes, como lo hemos visto en algunos profetas. Samuel, por ejemplo. Sin embargo, la Parashá Shoftim claramente no presenta ese liderazgo político. Pero la respuesta a esto es el rey, el Melech. Por eso dice, cuando hayas entrado a la tierra y digas, quiero un rey, como las otras naciones que me rodean, nombrarás un rey sobre ti. Y ahí expone él cómo es elegido de Dios. No es fruto de la votación de todos. No debe tener demasiadas cosas como veremos en la escritura. Esto está en Deuteronomio 17 del 14 al 20 de las características del rey Melech. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da y tengas en posesión y habites en ella y digas quiero poner sobre mí un rey como todas las naciones que están a mis alrededores, solamente podrás poner rey sobre ti a aquel que Jehová tu Dios haya escogido. Solo a ese, al que Jehová tu Dios haya escogido. Pondrás por rey sobre ti
a uno de entre tus hermanos. No pondrás sobre ti a un extranjero ni a un o que no sea tu hermano tuyo. Solo que él no debe aumentar para sí caballos ni haga volver al pueblo a Egipto para multiplicar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volveréis nunca por ese camino. No aumentarás para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni acumulará para sí mucha plata, ni oro. Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de la ley en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida a fin de que aprenda a temer a Jehová. Eso es algo que todos debemos aprender, a temer a Jehová. Y solo leyendo, estudiando su palabra podemos temerle. Porque nos damos cuenta, Él nos revela, Él nos dice, nos dirige. Guardando todas las palabras de esta instrucción, de esta ley y de todos los estatutos para cumplirlos. Es lo que le dijo a Abraham. Instruye a tus hijos en cumplir los estatutos y el derecho. Por eso escogió a Abraham, como lo leímos en Génesis, a fin de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos. ¿No quieren que se eleve? Pues ahí está. Porque va a conocer temor y sabiduría. Y no se apartará del mandamiento ni a derecha ni a izquierda para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. Entonces el rey maneja el escenario político. Aunque el propio Moisés actuó más o menos como un rey, también actuó como un profeta, actuó como un líder político y también actuó como un juez. Más adelante en la historia pueden surgir ciertas situaciones como Samuel, cuando ayudó a llevar el liderazgo nacional y pudo servir como profeta. Pero no es el procedimiento estándar, podríamos decirle. Entonces, aquí hemos visto el rey, el profeta, el sacerdote y los jueces. Lo interesante de ellos, lo interesante del rey, los profetas, el sacerdote y los jueces, es que todos vienen, apuntan y todos van a llevar a la gente a que retornen y lleguen a la Torá, a su palabra, porque ahí puso él su voluntad. En la Torá está la autoridad reflejada de Dios. En la Torá escrita. No es un chicle la Torá que se estira y etcétera. Está escrita. Es la autoridad máxima. La fuente de autoridad es la Torá. Vale la pena notar que esta es la idea de esta nación modelo. Y algo así es el modelo del tabernáculo. También fue descrito con un lujo de detalles. El modelo del templo, el tabernáculo, lo dio con detalles. El modelo de la nación es este. Lo está dando con detalles.
con sus ministerios, con sus instituciones. Y todas estas funciones, todas están amarradas e integradas en un solo punto, en un sentido común. Es la Torá. Y de ahí mana todo. Y esto está en el lugar donde Dios puso su nombre. Y de eso se trata la construcción de la nación. De eso se trata la construcción de la nación. Modelo que va a ejecutar el plan de Dios, el pacto de Abraham. El plan, y lo repito, este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. No es el plan de algún hombre. El plan de Dios es escoger gente, una nación, sus normas, para establecer su reino en el lugar donde Él escogió para poner ahí su nombre. En ese lugar, Él dio su vida. En ese lugar, Él resucitó. En ese lugar, Él retorna. Y desde ese lugar, Él gobernará a su nación. Y ahí será luz a las naciones. Se va a convertir en esa nación próspera con su liderazgo que Él ya ha cumplido. Ese es el plan de Dios. Esa es la función que Él va a llevar a cabo. La nación que Él reinará. Esta es parte de la descripción de su reino en la tierra. Lo veremos 1000 años funcionando. Shabbat Shalom.